¿Cuál es la idea de esta práctica? Como pueden ver en la guía que ya ustedes pueden acceder a la plataforma, es verificar que la segunda ley de Newton se cumple mediante la máquina ADO. La máquina ADO está compuesta básicamente de una polea a la que están acoplados unos cuerpos y a lo largo de una cuerda que corre sobre la polea. La polea es una polea ideal, entonces no ofrece fricción. La cuerda es inextensible, entonces es una cuerda que no va a cambiar su forma, no es deformable. En la medida en que los cuerpos se van moviendo, pues la polea va girando. Y debe haber una relación entre la forma como se acelera el cuerpo que están cayendo o subiendo, su aceleración lineal, con la manera como se está acelerando la polea. Entonces, en la forma de calcular la polea, es decir, conocemos su aceleración angular, podemos conocer su aceleración angular, pues ya les voy a mostrar el montaje experimental cómo nos permite hacer eso, y a partir de la su aceleración angular podemos conocer la aceleración tangencial en el borde de la polea. Como la aceleración tangencial en el borde de la polea debe ser igual a la aceleración lineal de los cuerpos, entonces a partir de ahí vamos a verificar que hay una igualdad entre estas dos cantidades mientras se mueven los cuerpos y mientras está girando la polea. Vamos a ver mis notas en qué consiste el experimento. En esencia, entonces lo que les decía es que tengo una polea, muy poca fricción en el eje. A esa polea hemos conectado una cuerda inextensible que no está resbalando sobre la polea. Supongamos que hay muy buena fricción entre ambos. Además, tengo acoplados a esa cuerda un par de cuerpos que hemos notado como cuerpo número 1 con masa 1, cuerpo número 2 con masa 2. En la práctica, este cuerpo con masa 1 va a ser básicamente unas arandelas. Este cuerpo con masa 2 va a ser una regla cebra para poder medir la aceleración lineal con la que se está desplazando ese cuerpo. ¿Qué pasa cuando yo libero el sistema del reposo? Dependiendo de la relación entre las masas, entonces voy a tener una aceleración que va a obedecer esta forma y pues esa expresión sale de un análisis dinámico. Y entonces tenemos que un cuerpo, supongamos que este se va a mover en esta dirección, la dirección positiva del eje Y, la aceleración con la que lo va a hacer es de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, usamos la expresión y por un medio de la aceleración lineal, por la velocidad inicial por el tiempo, por la posición inicial. Bien. ¿Qué va a pasar con la polea? Mientras están desplazando esos cuerpos linealmente, entonces van a obligar a que la polea comience a rotar. Cuando la polea comienza a rotar, lo hace bajo el movimiento circular uniformemente variado. Y ese movimiento circular uniformemente variado lo escribimos de una manera similar, pero usando variables rotacionales, cantidades rotacionales. Entonces, el desplazamiento, en este caso angular, va a ser igual a un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado más la velocidad angular por el tiempo más la posición angular inicial que nosotros tomemos acá. Se supone que al final del análisis de datos experimentales deberíamos poder comprobar que tanto la aceleración obtenida para la regla cebra o para el cuerpo que se está desplazando literalmente debe ser igual a la aceleración tangencial que experimenta un punto en el borde de la polea, porque son sistemas que están acoplados y deberían estar conectados en principio. Aquí tenemos entonces nuestro propósito: comprobar que la aceleración tangencial es igual a la aceleración lineal. Es decir, recuerden que la aceleración tangencial se relaciona con la variable angular, con la aceleración angular multiplicando por el radio en el punto en donde yo quiera calcular esa aceleración tangencial. Listo. El montaje experimental que ustedes pueden encontrar en la guía, aquí pues van a encontrar la misma explicación que yo les acabo de dar. El montaje experimental que yo les voy a mostrar es el mismo que aparece aquí descrito en la guía. En este caso tenemos una polea a la cual se le han hecho unas ranuras, de modo que si yo pongo un sistema óptico, aquí voy a transmitir luz. Cada vez que la ranura interrumpe el paso de la luz, voy a registrar esa señal, ese cambio en la señal, y con ese cambio en la señal es que yo voy a contabilizar cuántos puntos o cuántas veces ha sucedido ese cambio. Listo. Y eso lo voy a contabilizar en un sonograma. Ese archivo, cuando se realizó la práctica en el laboratorio, los datos provenientes de la información sobre el paso de las ranuras interrumpiendo la luz se guardó en un sonograma, y ese es lo que nosotros vamos a analizar. El sonograma básicamente me va a decir lo que pasó mientras cada vez que la ranura interrumpe, o cada vez que se interrumpe el paso de la luz, entonces se me va a generar un cambio en la señal, y ese cambio en la señal es el que vamos a analizar para la polea. Esa es, digamos, una parte. La otra parte consiste en que mientras la polea se está moviendo,
esto se va a mover en esta dirección, mientras la polea está rotando al mismo tiempo, el objeto que tengo acoplado aquí se va a mover de manera lineal. Esa es una regla cebra como la que usamos en el análisis de datos experimentales de caída libre. Y consiste en el mismo principio. Pongo un sistema óptico en el que hago pasar un haz de luz láser. Cuando la regla pasa, como tiene unos obstáculos, cada vez que la luz se ve obstaculizada por esos obstáculos, se interrumpe la señal en el receptor del sistema óptico y ese cambio se registra en un sonograma que nosotros vamos a cargar en Physics Sensor y vamos a analizar. Entonces esta práctica consta de dos partes. Primero, evaluar la aceleración lineal de la regla cebra y segundo, evaluar la aceleración angular de la regla de la polea. Con esa aceleración angular luego vamos a hallar la aceleración tangencial. Al final vamos a comparar si la aceleración tangencial es igual a la aceleración lineal de la regla cebra en su movimiento vertical. Recuerden que esta regla cebra es básicamente una lámina de acrílico delgada en la cual se practicaron mediante una técnica de impresión láser, pues de grabado láser. En estos aquí se practicaron unas ranuras y ahí se pusieron unos cauchos en las ranuras. La distancia entre cauchos sucesivos es de 1 centímetro y la precisión con la que se construyó, con la que se grabaron esas ranuras, pues fue un grabado láser, entonces es de 0.001 metros como aparece reportado acá. Eso es de una práctica que habíamos hecho anteriormente de caída libre. Ahora vamos a continuar con la primera parte, que consiste en calcular la aceleración lineal de esa regla cebra. ¿Qué datos tenemos que recordar? El primero, la masa de la regla cebra es la que aparece reportada acá, 0.168 kilogramos, con su respectiva incertidumbre, y la masa de la arandela, que es el cuerpo que está haciendo mover todo el sistema en esa dirección, es de 0.0277 kilogramos. Listo. Para hacer un análisis de datos experimentales que necesitamos un sonograma, que es el archivo en donde está guardada el cambio de la señal cada vez que pasa, cada vez que en el sistema óptico se interrumpe la luz por el paso de los obstáculos que están en la regla cebra, los cauchitos. Y necesitamos el Physics Sensor. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, y a la par de eso necesitamos un formato en Excel que ustedes pueden encontrar en la plataforma, en donde vamos a registrar en el campo que dice movimiento lineal la información sobre el cambio de la forma como se está moviendo la regla cebra. Entonces vamos a abrir nuestro Physics Sensor. Listo. Y aquí voy a irme nuevamente hasta el principio. Entonces tengo el Physics Sensor, busco la aplicación de Sonoscopio, el paquete de Sonoscopio entre Physics Sensor, previamente cargado los dos archivos de sonido que contienen información sobre el movimiento de la regla cebra y de la polea. Entendido. Voy a analizar los datos, entonces hago pulso sobre el botón de analizar. A continuación debo pulsar sobre escoger. Los dos archivos que tengo que cargar en Physics Sensor, pues lo tendría que haber cargado antes de abrir el programa, son traslación regla cebra y rotación polea. Entonces en traslación regla cebra, cuando yo pulso sobre vamos a cargar primero el archivo que nos dice cómo se está moviendo la regla cebra. A continuación pulsamos en cargar y a continuación pulsamos en sonograma. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos muestra una versión comprimida de lo que sería el resultado del experimento. Lo que nosotros vamos a hacer es el análisis de datos o la interpretación de los datos provenientes de este experimento. Entonces lo primero que hacemos es, vamos a disminuir un poco la escala vertical. Listo, la escala que nos dice qué tan alta voy a registrar esos datos. Entonces disminuyo la escala. Ahora voy a aumentar un poco la escala X, que será la escala temporal. Recuerden que esto es una señal que está cambiando en el tiempo. Entonces acá tengo el botón de Time Division Plus o Time Division menos, y eso me permite hacerme más grande, más pequeño. Entonces aquí lo hice más pequeño, como se me desapareció de la pantalla. De esta barra mantengo pulsado y entonces puedo mover la señal hasta acá. Listo, veanlo, ahí está bien. Pasos que hice: primero cambié la altura para que la señal no estuviera alargada, sino que fuera más legible, y segundo pulsé en el botón de disminuir las divisiones temporales para poderla ver de esta manera. Si la señal se me desaparece, la puedo reubicar, reposicionar con esta barra amarilla. Cada uno de los picos representa cada uno de los obstáculos por los cuales pasó la
regla, mientras estaba cayendo la regla severa, cada uno de los obstáculos que fueron interrumpiendo la luz. Porque hay más picos, o sea, este pico adicional, porque en este pico empezó el acrílico, apenas empezó a caer, entonces interrumpió el medio, entonces por eso hay un cambio en la señal. Y en este pico la regla terminó, salió completamente, entonces hay otro cambio de señal. Estos picos de acá son interrupciones de cada uno de ellos por el paso de la luz se interrumpió porque están pasando los obstáculos de la regla cebra, los cauchitos que tiene pegado. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a definir un 0. El 0, marco el pulso, el botón de 0, y donde yo ponga el cursor, donde yo pulse en la pantalla, entonces va a aparecer el 0. La idea es que aparezca lo más cerca posible del mínimo de esa señal. Entonces yo pongo aquí 0 y voy a ponerlo, voy a pulsar nuevamente 0 y a tratar de que sea lo más cerca posible. Bueno, digamos que ahí es un buen punto. Con respecto a ese punto, entonces miren que cuando voy desplazando el cursor, manteniendo pulsado, va cambiando abajo el tiempo en el que sucedió ese evento. Entonces aquí el evento número 1 en el que pasó el primer cauchito, o sea, la regla ha descendido 1 centímetro, ocurrió a los 0.030 segundos. El evento 2 en donde pasó el segundo cauchito, o sea, la regla ahora ya ha descendido 20 centímetros. 30, 40, 50, 60. Aquí deben haber 15 picos. Y la idea entonces es que vamos a registrar cada uno de estos picos. Vamos a pararnos justo en el mínimo y vamos a contabilizar cuál es el tiempo en el que ocurrió ese evento. ¿Dónde registramos esa información? Entonces para ello ustedes pueden descargar un formato Excel muy similar a este de la página. Obviamente hay partes que no están, pues está vacío. Yo lo completé pues para facilidad, para explicar esto más sencillo. En esencia, donde dice el tiempo, voy a poner cuál es el tiempo que yo estoy registrando ese evento. Entonces el primer tiempo pues será un instante t igual a 0, y a continuación voy a ir agregando los demás instantes en donde están ocurriendo cada uno de esos picos, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la incertidumbre que tienen que reportar aquí en el tiempo? Entonces usted se va aquí y usted puede ver que en efecto, vamos a minimizar esta es la señal que usted está obteniendo, que estamos analizando. Listo. Aquí he puesto mi 0. Listo. En la parte inferior, usted le dice el cursor donde usted lo tiene puesto actualmente, cuál es el tiempo que está midiendo. Y segundo, cuál es la apreciación. La apreciación es para esa resolución de su pantalla, para la señal como usted lo está visualizando, cuál es la mínima precisión con la que el programa le puede dar a usted esa ubicación o ese tiempo que usted está leyendo allí. Entonces en este caso la apreciación será de, si nosotros vemos, será de 0.007. Recuerden que eso lo tienen que reportar con una cifra significativa, una sola cifra significativa. Como la apreciación siempre es la misma y usted no va a cambiarle, es decir, usted durante todo el proceso de análisis de este sonograma no va a volver a tocar estos botones, no va a cambiar la escala horizontal, no va a aumentar la precisión con la que está leyendo el tiempo, va a disminuirla, se va a quedar quietecito. Entonces usted aquí va a reportar siempre la misma incertidumbre, que va a ser la misma que usted calcula o la que le arroja el programa en el campo de apreciación. Bien, se supone que entonces debería repetir ese mismo dato para todas las demás casillas. El dato de tiempo, entonces usted lo va a leer poniendo el cursor sucesivamente. Primero lo va a poner acá, entonces va a leer el dato de tiempo 1, luego lo va a poner acá, va a leer el dato de tiempo 2, luego lo va a poner acá lo más cerca posible el dato de tiempo 3, lo pone aquí el dato de tiempo 4, dato de tiempo 5, dato de tiempo 6 y así sucesivamente hasta que complete los 15 datos que tienen que registrar. Luego de que hagan esto, entonces cuando usted ya tenga recopilada esa información, entonces usted va a ver que en efecto, bueno, eso es por un lado, y por otro lado, ¿cómo sé yo que esta posición es aquí donde aparece 0, 010, 020, 030? Porque cada uno de estos datos de aquí corresponde a los obstáculos de la regla. Entonces cuando la regla pasa por el primer obstáculo, supongamos que aquí tenemos nuestra regla, listo, la regla tiene 15 cauchitos pegadas a ella, a lo largo de ella, listo, y cuando la regla empieza a bajar, entonces lo que me dice señal es, ha bajado con respecto a mi sistema óptico. Digamos aquí está mi sistema óptico, aquí está el receptor de las de luz. Entonces la regla empieza en esta posición, baja
Cuando ocurre el primer obstáculo, entonces se genera el primer pico de esta señal. Bien, ahora baja otro poquito. Cuando ocurre el segundo obstáculo, cuando persigue el segundo obstáculo, se genera el segundo pico de esta señal. Bien, ahora baja otro poquito y se genera el tercero, el cuarto, quinto, sexto, etc. ¿Cuál es la distancia que me está registrando o cuál es el equivalente para cada uno de los eventos espaciales que están relacionados con estos eventos temporales? Muy sencillo. El primer obstáculo ocurrió en 0.01 metros, como está acá. 0.010 metros. El segundo obstáculo ocurrió en 0.020 metros. El tercer obstáculo en 0.030 metros. ¿Por qué sé yo eso? Porque yo sé que la distancia entre cauchito y cauchito es de 1 centímetro. Como lo tengo que reportar en metros, entonces lo reporto, lo convierto de esta forma. ¿Por qué razón empieza a aumentar de 0.010 a 0.020 a 30, 40? Porque cuando pasa por el primer obstáculo, entonces va 1 centímetro. Cuando pasa por el segundo obstáculo, ya va 1 centímetro que pasó, más ese que acaba de pasar, o sea, van 2 centímetros. Por el tercer obstáculo, ya la regla ha descendido 3 centímetros. Cuarto obstáculo, 4 centímetros, 5 centímetros, etc. De esa manera, entonces, pueden llenar este campo. Y la incertidumbre que reportan para la distancia, para la posición, va a ser la incertidumbre que nosotros habíamos visto en la caída libre analizada con la regla cero, que es de 0.0 metros. ¿De dónde sale esa incertidumbre? Del proceso de ranurado a través de esa técnica láser que se hizo en la regla. Pues el sistema con el que se hizo la ranura nos garantiza que la forma o la distancia entre una y otra es de 0.01 metros. Listo. Con esos datos o con esta tabla completa, usted ya va a coger y los campos que están en color verde los va a revisar, los va a cargar en Physics Sensor. Entonces va a hacer el siguiente proceso en Physics Sensor. Usted va a tomar esos datos, se va a salir de este entorno, vamos a salir hasta la ventana principal de Physics Sensor y vamos para analizar la regresión a partir de la regresión cuadrática. Recuerden que estos datos son de una regresión cuadrática porque es de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. La aceleración está variando y la forma como depende con el tiempo es un término cuadrático. Entonces cuando entro aquí, recuerden, introduzco los datos de la botón adicionar, pulsando, puedo adicionar el número de datos necesario, adiciono 15 datos hasta que llegue a una forma muy similar a esta. Listo, aquí tengo los datos adicionados. ¿Cuáles datos tengo que graficar? Tengo que graficar el tiempo versus el desplazamiento, la posición. Y cuando yo reviso la gráfica me debería dar una ecuación cuadrática, una forma cuadrática. Cuando yo reviso los resultados de este análisis, entonces me genera una ecuación cuadrática. Y de esa ecuación cuadrática que está acá, conozco cada uno de los términos, el término A, término B y término C. ¿Qué representan cada uno de esos términos? Entonces nosotros recordamos cómo es que modelamos la ecuación cuadrática nosotros, como y igual a y sub 0 menos un medio menos velocidad inicial por el tiempo en general, más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿correcto? Y vamos a asociar entonces el término C con el término y sub 0. Entonces sabemos que este término C es y sub 0 en este caso, porque es el término independiente. El término b sub 0, que es el que acompaña el tiempo a la primera potencia, será el término b acá, o sea que este será el término b sub 0, velocidad inicial. Y la aceleración será el término a, pero cuidado con este término a, que este término es un medio de la aceleración, o sea que si yo quiero conocer la aceleración debo multiplicar por 2 este término, y la incertidumbre del término a también debo multiplicarla por 2. Las incertidumbres del término b y del término c las pueden leer de cada uno de estos. Recuerden que la incertidumbre siempre se reporta con una cifra significativa únicamente. Listo. De todo ese análisis, entonces tenemos que hallar el valor de A, y ese valor de A no será otra cosa que la aceleración lineal. Bien, ese valor será la aceleración lineal. Cuando tengamos ese dato, entonces hemos completado la primera parte, que es hallar la aceleración lineal. A continuación, veamos a ver la guía que nos pide. En la guía entonces tenemos que poner el pantallazo con la escena del estado inicial en Physics Sensor, o sea,
lo que nosotros hemos realizado o obtenido del sonograma. Cuando nosotros estamos haciendo el sonograma, ponemos esa imagen donde estamos definiendo el 0, donde ponemos el 0 en el sonograma. Y luego usamos la regresión cuadrática. En cada uno de estos campos ponemos tanto los datos como la gráfica que nos arroja Physics Sensor, como el análisis de los resultados de la regresión cuadrática. De ese análisis de resultados, entonces aquí lo mismo que yo les acabo de explicar, hago una relación 1 a 1, pues comparando la ecuación cuadrática con la ecuación que nos ofrece Physics Sensor, y de ahí deduzco los valores para posición inicial con su respectiva incertidumbre, una cifra significativa, para velocidad inicial con una cifra significativa, y para aceleración lineal con una cifra significativa. ¿Correcto? Escribo la ecuación particular, pues simplemente traslado los mismos datos, y a partir de ese análisis entonces yo puedo comparar, digamos, este es el valor de la aceleración lineal que yo hallé experimentalmente midiendo a través de la forma como cambia en el tiempo el patrón de la señal del láser que está interrumpiendo por los cauchitos de la regla Zebra. Digamos, es una medida experimental de la aceleración lineal. La medida teórica de la aceleración lineal yo la puedo obtener conociendo cada una de las masas, que yo ya conozco las masas porque me las reportan en la guía. Conociendo el valor teórico de la gravedad, entonces puedo calcular la aceleración lineal teórica, y a partir de esa aceleración lineal teórica entonces yo puedo compararla con la aceleración lineal experimental que yo obtuve y hallar este porcentaje de error. Listo. Y para yo reportar la incertidumbre de esta aceleración lineal teórica, la incertidumbre está en términos de la expresión que aparece acá, que no la tienen que demostrar, pero tienen que usarla para poder escribir cuál sería la incertidumbre con la que reportarían la aceleración lineal teórica. Entonces recuerden, estoy comparando aceleración lineal experimental obtenida a partir de la medida con la regla Zebra y el sonograma, con aceleración lineal teórica obtenida a partir de un análisis dinámico de la segunda ley, que nos permite relacionar esa aceleración lineal con las masas y la gravedad. Bueno, cuando acaben esta parte, entonces hemos completado como el primer paso, o la primera parte del laboratorio. Se viene la actividad número 2, o la parte número 2, que es la medir la aceleración tangencial de la polea. Entonces vamos a hacer eso a continuación. Consiste en, primero, los datos que nosotros nos dan en la guía son el radio de la polea. Cuando obtengamos la aceleración angular necesitamos multiplicar por ese radio de la polea, y sabemos que la cebra tiene cada sector circular, o sea, esta cebra está, que es pues, básicamente, perdón, la polea, básicamente un disco que tiene unas ranuras. Entonces cada una de esas ranuras tiene una distancia angular de 36 grados, más o menos 1 grado. Esa sería la incertidumbre, 1 grado. Vamos a ver en Physics Sensor cómo se vería esa señal. De lo mismo, me voy para el paquete de sonoscopio, analizar, porque ya tengo el dato. Vamos a escoger el archivo, entonces elegimos el que se llama rotacionpolea.wav. Pulsamos cargar, pulsamos sonograma, nos aparece la señal. Bien, vamos a disminuir un poco la altura vertical en Y, y vamos a aumentar la escala temporal. Entonces vamos a ver cómo se ve. Recuerden que de esta amarilla ustedes pueden desplazar y visualizar la señal. Entonces aquí voy a moverla hasta que visualice la señal. Listo. ¿Qué significan cada uno de estos cambios, o cada uno de estos picos? Significa que cuando la luz se interrumpió de aquí a acá, si yo parto de este punto, recuerden que aquí tengo que elegir un 0 y lo comparo con este punto final, entonces ahí ocurrió el paso a través de uno de esos sectores circulares. Listo. Entonces voy a comparar de aquí a acá, de acá hasta el siguiente pico, y así sucesivamente. Para eso vamos primero a, miren que las primeras señales son un poco diferentes al resto de aquí, que ya se vuelven un poco más homogéneas. Entonces no voy a empezar desde la primera, voy a permitir que lo que está ocurriendo aquí es que apenas está empezando a girar el sistema. Como está empezando a girar el sistema, eventualmente hay un poco de fricción cinética, estática. Entonces mientras se vence esa fricción estática y se normaliza la forma como se están moviendo, por eso ocurre como esa variación al principio. Entonces vamos a tomar empecemos por lo menos acá, más o menos. Listo. Recuerden que cuando yo marco el 0, pulso en donde quiero que esté el 0, más o menos aquí. No me quedó bien, pulso 0, eso. Pulsamos 0 nuevamente y lo voy a pulsar
más o menos aquí. Digamos que empezamos a medir desde este punto. La apreciación sería la incertidumbre que nosotros tenemos, porque como es una medida de una señal digital y eso es un instrumento digital, entonces la apreciación es para esa forma en la que tenemos configurada la pantalla, para ese zoom que tenemos en el tiempo. Esa es la presión que nos da el programa, que es de 0.03. Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a desplazar mi cursor y entonces voy a ir registrando señales sucesivas y voy a ir anotando en el formato Excel que yo tengo acá el tiempo para cada una de esas cambios que nosotros percibimos. Entonces aquí irá para el tiempo igual a, pues para el primer tiempo tenemos el instante t igual a 0, apenas han transcurrido 36 grados, porque eso es lo que mide, lo mínimo que mide un sector, una ranura. Para el tiempo 2, entonces habrán transcurrido ya no 36 grados, sino se habrán movido 72 grados la polea. Para el tiempo 3 sumo otros 36 grados y entonces se habrá movido 108, 4, 144, 180, etcétera, etcétera. La tabla automáticamente me completa los datos de la incertidumbre en radian, entonces yo pues no me preocupo por eso en principio. Vamos a ver en qué consiste. Listo, entonces acá vamos a revisarlo. Muy bien. Este es más o menos lo que nosotros tenemos. Esto es más o menos, digamos, yo definí mi cero de esta manera. Usted puso el cero de su señal allí. Entonces usted va a medir los siguientes instantes de tiempo con respecto a los máximos. Entonces usted va a medir su siguiente tiempo acá, 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 etc. ¿Por qué razón? Porque ahí es cuando ha pasado por completo la ranura. En ese caso, si yo empezara al revés, o sea, si mi cero empezara aquí abajo, entonces yo tomaría todos los picos en la parte inferior. Esto pues para ser consistente con la forma como estoy tomando el cero. Esta apreciación que va a estar acá, en este caso yo tengo una apreciación de 0.00687, va a ser la apreciación que yo tengo que interpretar como la incertidumbre en el tiempo que estoy registrando acá. En la tabla voy a llenar entonces aquí el tiempo, en la columna de tiempo, la incertidumbre del tiempo va a ser la que me dé la apreciación. Durante toda la toma de datos no voy a presionar estos botones, porque eso lo que hace es cambiar cuál es el zoom. Cuando cambie el zoom, entonces voy a cambiar la apreciación con la que estoy leyendo ese valor. Y voy a completar aquí el desplazamiento angular agregando cada vez 36 grados. El primer registro ocurre a los 36 grados y a continuación de allí voy a ver entonces que va a empezar a variar. Listo. Veámoslo más o menos acá en nuestra. Si yo tomo ese 0, vamos a tomar el 0 aquí. Recuerden, pulso el 0 y donde yo pulse va a aparecer. Ahí más o menos. El primer instante de tiempo estaría en 0.247 más o menos. 0.261 y la apreciación con la que yo estoy leyendo la señal en este momento es de 0.003. Si es necesario podríamos incluso aumentar un poco esto. Claro, queda mucho más cómodo leerla de esta manera. No se tienen que leer todos los picos, se tienen que leer solamente algunos picos. Entonces viene que cuando yo cambio la apreciación, cuando yo hago el zoom, cambia automáticamente la apreciación. Entonces eso lo debo evitar hacer en la mitad de la lectura de los datos. Lo hago al principio y ya me quedo con esa misma apreciación. Les recomiendo que trabajen con esta apreciación que me permite pues, ver más cómodamente. Entonces yo voy a definir aquí mi 0, lo voy a definir para este pico. No. Voy a definir el 0 nuevamente, pulso el 0 y trato de pararme acá más o menos. El primer evento ocurriría a los 0.241 segundos, el segundo evento ocurriría a los 0.461, etcétera, etcétera. Entonces, procuren ubicar bien este 0 que quede lo mejor posible en el pico más alto de la señal. No tomen desde las primeras señales, dejen pasar 3 o 4 para empezar a medir, porque las primeras señales pues están con un poco de ruido mecánico, ya que apenas está venciendo la fricción estática. Bien. Ahora, de ese análisis que sale, entonces después de que usted termine de registrar los tiempos y ya usted pueda completar la tabla con los datos que usted obtenga
tanto de tiempo como del ángulo, que ya pues la tabla está hecha para completarlos. Ese ángulo que está ahí es en radianes porque es desplazamiento angular, es qué tan lejos estoy angularmente respecto a una línea de referencia que hemos definido como el eje X positivo. Y con esos datos me voy a la aplicación de Physics Sensor. Lo mismo, abro el Physics Sensor nuevamente. Aquí voy a salir ya. Abro el regresión cuadrática porque se trata de un movimiento circular uniformemente variado, que es el equivalente al movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero expresado con cantidades angulares. Regresión cuadrática nueva, y ya simplemente agrego más columnas, agrego al menos 15 datos, y con esos 15 datos en los que X va a ser el tiempo y el Y va a ser el ángulo en radianes, entonces voy a obtener una curva muy similar a la siguiente. Cuando introduzco los datos, como aparece acá, listo, voy a obtener una curva. La regresión me va a arrojar una cuadrática muy bonita. Todos los puntos deberían acomodarse muy bien a esa curva por la naturaleza del experimento. Y de los resultados que me arroja Physics Sensor, entonces voy a comparar término a término esta ecuación. ¿Cómo la interpreto yo en términos del movimiento circular uniformemente variado? Como es en términos de cantidades angulares, entonces escribo θ, la posición angular es igual a término independiente, posición angular inicial, término Bx, posición, velocidad angular inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración angular alfa por el tiempo al cuadrado. Y entonces vemos que esta A será nuestro término que está acompañando la cuadrática, que esto es un medio de alfa, por lo tanto para yo obtener alfa únicamente tengo que multiplicar por 2, al igual que la incertidumbre A tengo que multiplicarla por 2. El término B será el término que acompaña al tiempo, y ese será omega sub 0, y el término C será el término independiente, y el término independiente en este caso es posición angular inicial. Listo. Entonces lo que estoy persiguiendo acá, clave, es esta parte de aquí. Recuerden que el término A es un medio, entonces para yo obtener el alfa o la aceleración angular debo multiplicarla por 2. Bien, una vez haya terminado eso, entonces en la guía, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner el pantallazo con el que voy a analizar el sonograma y donde definí el 0 para empezar a leer los datos, para empezar a tomar el registro de datos. A continuación, después de completar en la tabla las columnas de tiempo, las columnas de ángulo, recuerden que la incertidumbre en la tabla aquí, veamos la tabla, la incertidumbre para el ángulo, el sector circular es de 1 grado. Listo, entonces aquí en todas estas debería ir 1 grado, no debería ir otra cosa distinta. Lo que tengo que graficar en Physics Sensor son estas dos columnas de acá, una vez las haya completado obviamente. Y entonces pongo la tabla de datos de Physics Sensor, lo que yo tuve en Physics Sensor, pongo la gráfica que me generó Physics Sensor, pues la regresión cuadrática, pongo la tabla de resultados, pues los resultados que me genera Physics Sensor. Para analizar los resultados, entonces hago la comparación término a término, como les acabo de mostrar, y digo entonces posición angular inicial, velocidad angular inicial, aceleración angular, cada una con su respectiva incertidumbre. Y completo la ecuación particular, simplemente es pues tomar los datos y reemplazarlos en los campos apropiados. Ahora, como todo, la idea es que yo haya la aceleración tangencial, entonces yo tengo que multiplicar por el radio de la polea. El radio de la polea me lo dan al principio de la práctica, ustedes pueden ver esos datos. Me dicen radio de la polea de 0.02465, entonces con ese dato y con la aceleración tangencial, la aceleración angular que obtuvimos del análisis angular del movimiento rotatorio de la polea, obtenemos la aceleración tangencial. ¿Y qué pasa? Ya entonces simplemente falta comparar cuál es la aceleración tangencial que nos dio acá con la aceleración lineal que nos dio en el análisis de la caída en la regla cera. Deberían ser las mismas porque es el mismo sistema. Y ese porcentaje de error entonces lo vamos a anotar acá. Comparamos restando una de la otra, dividiendo por el valor de una de ellas y nos vamos a dar cuenta cuál es la diferencia como porcentaje de error entre ellas. Listo. Digamos, para hacer más, aquí nos sugieren que tome como valor verdadero la aceleración lineal y con eso comparamos para hallar ese porcentaje de error. Recapitulando, ¿qué fue lo que hicimos?
Parte 1, aceleración lineal. Hallamos la aceleración lineal teórica, experimental, a través del análisis del sonograma generado por la regla Zebra interrumpiendo el paso de una señal en un sensor óptico. Y comparamos esa aceleración lineal con la aceleración lineal teórica del análisis dinámico que nosotros hacemos por segunda ley. Y nos damos cuenta que son muy parecidas, tienen que ser muy similares. Parte 2. Hacemos un análisis del movimiento angular para hallar aceleración angular, y con esa aceleración angular hallamos aceleración tangencial en el borde de la polea que debe coincidir con la aceleración lineal de la Zebra, porque es un sistema que está acoplado. Y al final comparamos ambos. La idea es que el porcentaje de error debería ser mínimo y con eso verificamos. La segunda ley de Newton nos permite calcular cuál es la aceleración a partir de esa relación entre las masas teóricamente, y experimentalmente lo comprobamos con la forma como se mueven los cuerpos.